La vida es algo bien complejo de definir, porque aún no la entendemos y estoy seguro que si te adentras un poquito en el tema, no tardarás en darte cuenta. Por ejemplo, según la fisiología, podríamos decir que la vida es todo sistema que puede realizar funciones como la ingestión, la excreción, el metabolismo, la respiración, el movimiento, la reproducción y reacción a estímulos exteriores. El problema es que máquinas como los automóviles y otros sistemas artificiales cumplen con algunos o casi todos estos requisitos. Si usamos una definición metabólica, veremos que la vida se trata de un sistema distinto al de su ambiente externo con el cual intercambia materiales, pero las semillas pueden mantenerse en su estado latente durante siglos sin la necesidad de ningún metabolismo. En ellas no aplica. Si vemos la definición de la bioquímica o de la biología molecular, dice que los organismos vivos son sistemas con información reproducible y genéticamente transmisible codificada en ADN y ARN. Pero como contraejemplo a esto tenemos a los priones, que son partículas proteicas infecciosas y son organismos simples semejantes a virus cuyo material genético no parece basarse en ácidos nucleicos, como el ADN. Así que hay vida que escapa a esta definición, lo cual es increíble. Ahora la definición genética de la vida que es evolucionista considera a la vida como aquel sistema individual capaz de reproducirse y transmitir sus genes, que son sensibles a cambios y mutaciones que podría ayudar a la vida a adaptarse, pero también empeoran las posibilidades de supervivencia y reproducción. Desde esta perspectiva darwiniana, los organismos se vuelven complejos debido a las mutaciones como proceso de refinamiento gracias a la selección natural. Y desde la perspectiva de la termodinámica, la vida es un sistema abierto que intercambia energía y materiales con su ambiente, pero según la segunda ley de la termodinámica que habla sobre la entropía, parece no ser afín a la vida, pero la evidencia indica que no hay problema de manera local, o sea, dentro del propio organismo, pero la segunda ley sí aplicaría en el exterior, o sea, en el medio ambiente. En todas las definiciones siempre hallaremos un pero, cosas que faltan o cosas que no aplican, lo cual deja en claro que aún no entendemos la vida. Sin embargo, mi definición favorita es aquella que dice el biólogo teórico y filósofo danés Claus Emmich. La vida son esos lugares en el universo donde surge una perspectiva autónoma. Muy simple, muy general y profunda. Pero ¿por qué te digo todo esto? Pues mira, sin importar la definición o lo increíblemente compleja y multifactorial que puede ser la vida, el propósito de la vida es la vida misma, perpetuarse, seguir existiendo. La vida se adapta para no dejar de existir, se aferra de una u otra forma. La vida se inventó un montón de formas, tácticas y métodos a través de millones y millones de especies a lo largo del tiempo para permanecer aquí. Y ahí es donde reside su valor, pues la vida es un valor en sí misma, el más importante de todos. Un ser inerte no tiene elección de nada, simplemente está ahí. Pero un ser vivo, por el simple hecho de estar vivo, tiene opciones, tiene alternativas. Y en el momento en el que un ser vivo muere, esas alternativas se esfuman. No hay nada, no hay sentido de absolutamente nada. La vida, en cambio, es la forma que tiene la materia y la energía de manifestarse en el tiempo y el espacio mediante alternativas complejas, apareciendo incluso la conciencia. Es como el universo reorganizando en formas cada vez más complejas hasta despertar, hasta que a través de múltiples especies comienza a tener diferentes grados de conciencia. Si entendemos a la conciencia como aquel fenómeno emergente que se da en sistemas que producen más información que la que integran, y así el universo, al tener más alternativas llenas de un increíble potencial, continúa su evolución, entonces aparece el ser humano, un ser que comienza a pensar, que se da cuenta que piensa y piensa sobre eso, que en un momento dado se pregunta: ¿y qué hago aquí? ¿Para qué tanto rollo? ¿De qué se trata esto? ¿Qué se supone que tengo que hacer?
Es un fenómeno bien complejo e intrincado. Los primeros organismos vivos, como las arqueas, bacterias y células unicelulares, comenzaron a surgir hace 3.800 millones de años, quizá incluso antes, hace unos 4.000 millones de años. Hace demasiado tiempo, hablamos de cuando la Tierra era demasiado joven. Y hace apenas, y digo apenas en escalas geológicas, porque sigue siendo mucho tiempo, hace unos 600 o 700 millones de años, durante el Neoproterozoico, surgieron las primeras neuronas en organismos como las medusas, los corales y algunos gusanos planos. El propósito fundamental de las neuronas es el de la comunicación. Transmiten señales eléctricas y químicas, lo que permite el control del movimiento y la regulación de funciones corporales. En otras palabras, las neuronas aparecieron en el planeta para permitir que los seres vivos se movieran autónomamente y no dependieran de la corriente del agua para ir de aquí a allá. Pero además de todo eso, las neuronas eran capaces de procesar información, analizando información sensorial, motora y cognitiva. Las plantas, por ejemplo, no tienen neuronas porque no necesitan moverse para conseguir alimento. Nosotros, para poder vivir, necesitamos movernos, pues nuestras necesidades se basan principalmente en comida y reproducción, y el cerebro existe para que te muevas. Lo increíble es de nuevo el fenómeno del emergentismo, pues si las neuronas aparecieron en el mundo para dotar de movimiento a los seres vivos, ¿qué pasa cuando juntamos 88.000 millones de ellas en el mismo lugar? Pues surge la conciencia humana, de un montón de neuronas que regulan los movimientos del cuerpo gracias a la comunicación entre ellas y que pueden procesar información sensorial desde el exterior y también del interior. Si lo analizamos más a detalle, si las neuronas nos permiten el movimiento autónomo y forman un sistema nervioso central para poder controlar muchas cosas, también crean la experiencia de que nos movemos en la realidad. Es como un subproducto del movimiento, una realidad donde hay un espacio y tiempo, una percepción continua del espacio-tiempo, de que nos movemos en esa realidad y todo lo que existe en el universo se mueve, desde la energía de punto cero de donde surge en las partículas y de estas mismas los átomos y toda la materia. No existe algo como el no movimiento, de lo contrario sería dejar de existir, porque sin movimiento no habría energía y sin energía no hay masa. Y así seguimos hasta llegar a la conciencia, que no es más que esa percepción del movimiento. Nuestra conciencia se mueve a través del espacio-tiempo, y así esa conciencia resulta ser un epifenómeno, un subproducto del movimiento. Es casi poético porque evoca sentimientos y emociones profundas. Absolutamente todo lo que existe en todas sus formas posibles porque se mueven, desde las ondas cuánticas como partículas hasta la conciencia como experiencia. El problema ahora no es que nuestra conciencia se mueva como experiencia, sino que precisamente porque estamos conscientes nos damos cuenta de eso y nos preguntamos, ¿por qué nos movemos? ¿Por qué todo se mueve? ¿Por qué existo? ¿Por qué existe todo? Tal cual un niño que recién llega a este mundo y comienza a darse cuenta de un montón de cosas que no entiende y pregunta sobre todo. Así es la humanidad como especie, como civilización, un niño pequeño que no sabe nada pero que se deja seducir por sus propios impulsos, producto de su evolución. De esa masa encefálica que tenemos en la cabeza, en esa cavidad endocraneal, surge demasiado movimiento, a veces vertiginoso, el cual no podemos parar. Nos inventamos un montón de monstruos y problemas que no existen para tener algo con qué luchar, y la experiencia humana se basa no solo en esas necesidades biológicas de comer y reproducirse, sino que se ven acompañadas de muchas locuras intrincadas que suceden en la mente, y ahí es cuando la gente se pregunta, ¿quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Cuál es mi propósito? Pero como todo es movimiento y casi siempre actuamos de manera mecánica y no racional, porque pensar requiere mucho esfuerzo y energía y solo hacer cosas mecánicas es más fácil, creamos un montón de movimiento en el mundo siguiendo nuestros impulsos hasta que llegamos a una sobrecarga cognitiva. Con las nuevas tecnologías y entre tanto ruido y distracción, se vuelve más difícil ver hacia adentro para atender a estas preguntas.
Mucha gente que se pregunta sobre cuál es su propósito en la vida se queja de una existencia insatisfactoria, de un mundo contra el que hay que luchar. Se sostienen de algún bastón psicológico, una ideología, un sistema de creencias que vuelva todo llevadero, que haga soportable su estancia por la vida en un universo que de manera subyacente pareciera ser un sinsentido absoluto y despropósito de proporciones cósmicas, pero igual bello. Pero, ¿cómo encontrar tu propósito en la vida? Bueno, eso ya será tema del siguiente video, pero creo que para comenzar a preguntarnos el qué hacemos aquí y qué se supone que debemos hacer o cómo hallar un propósito, por mínimo deberíamos tener una idea de lo que la vida es, al menos desde nuestro limitado entender. Con esto llegamos al final, gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, regálame un like y suscríbete para apoyar el proyecto de este canal. Nos vemos pronto.